Por favor, acompáñeme ahí en su Biblia, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Su servidor va a leer este texto en la versión Nueva Traducción Viviente. Y está Pablo aquí hablando y dice: estén llenos siempre de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor. Eres tú el que nos da entendimiento, eres tú el que nos ayuda para comprender todo lo que es tu voluntad y también para ponerlo por obra. Así es que te pedimos ayuda, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, estoy en la serie ¿Cristianos o Cristianos? El tema de esta conferencia lo he titulado El gozo. El gozo. Escucha esta definición. El gozo, regocijarse, estar alegre o jubiloso en un cristiano, una cristiana es siempre. Se oyó así muy tajante, ¿verdad? Pero así es. Lo repito, el gozo, regocijarse, estar alegre o jubiloso en un cristiano, en una cristiana es siempre. Porque el gozo nada lo afecta, al gozo nada lo perjudica. Repito, en un cristiano, en una cristiana. Veamos un par de testimonios y unos textos más para ser edificados en esta enseñanza. Vamos juntos, por favor, a Nehemías, el gobernador Nehemías. Está después de los libros de Crónicas para que lo encuentre más rápidamente. Primero está Esdras, después el segundo de Crónicas, enseguida está Nehemías, que él era un gobernador o un político. Dirigía al pueblo de Israel. Dice Nehemías capítulo 8 versículos 1 al versículo 12. Si gusta leemos en voz alta, está de acuerdo con su servidor, y dice así el verso 1: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, entiéndase el Pentateuco, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley, es decir, los 5 libros del Génesis a Deuteronomio, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y que dice enseguida, y de todos los que podían entender, es decir, hasta adolescentes, el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Verso 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasaías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Verso 5. Y abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, como dice nuevamente, todo el pueblo estuvo ¿qué? Atento. Sigo leyendo el versículo 8. Dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, que dice enseguida, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo ¿qué hacía? Lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo en el versículo 10, id, le dio una orden: comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y les vuelve a decir: no os entristezcáis, porque ¿qué? El gozo de Jehová es vuestra fuerza. 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Versículo 12, hasta ahí leemos. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones, y que dice enseguida, y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Habían entendido las palabras que les había enseñado. El gozo del Señor
el regocijarse usted y yo, el estar alegres en un hijo de Dios, en una hija de Dios, es siempre. En cualquier lugar, en cualquier situación donde usted o yo nos encontremos. Explicándole un poquito esta porción de Nehemías 8 para comprender mucho mejor lo que Dios a través de su servidor le quiere enseñar para edificarlo. Le digo lo siguiente, los textos que acabamos de leer del versículo 1 al 12, aquí describen, número 1, una reunión cristiana, ¿se dio cuenta? ¿Qué estaban haciendo aquí? Exaltando a Dios, orando, dando una enseñanza o conferencia de acuerdo a las Escrituras. Y en los versículos 2 y 3 de Nehemías 8, dice que estaban hombres y mujeres de diversas edades, como ahorita. Hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos y otros, ¿verdad? De edad acumulada, así lo dejamos, ¿verdad? Bueno, así lo dejamos. Ahí estaban todos. Y entonces el sacerdote Esdras, dice que leyó del Génesis al Deuteronomio, no dice qué, pero de esos 5 libros, de ahí habló, o de ahí sacó su mensaje o su conferencia el sacerdote Esdras. Y en el versículo 6 dice que Esdras, después de estar orando a través de exaltar a Dios, dice que todos los congregantes le respondieron principalmente adorando al Señor. Estoy describiendo simplemente lo que dice a grandes rasgos estos versículos. ¿Para qué? Para darle la aplicación a lo que le estoy enseñando esta mañana. Y los versículos 7 y 8 dice que los levitas hacían entender o comprender, porque esa era parte de su trabajo de los levitas. Porque un mensaje que usted o su servidor no lo entendemos, no lo captamos, no lo discernimos, pregunto, ¿nos va a edificar? Para nada. Pero en fin, iba a decir algo, pero mejor me reservo el comentario. Entonces, dice que los levitas hacían entender o comprender o discernir lo que Esdras les estaba enseñando de algunos de los libros del Pentateuco. ¿Con qué motivo? Para que el mensaje que estaba dando el sacerdote, número 1, quedara en los corazones de los que le estaban escuchando. Y después de que se quedara en el corazón de ellos, ese mensaje los influenciara en sus decisiones, porque ese es el propósito de que nos juntemos como iglesia, enseñarle, hacer todo lo que nos toca hacer a los que enseñamos la palabra de Dios, obviamente no por nuestra obra, confiando en la obra del Espíritu Santo, para que estos mensajes entren a su corazón y después, entrando a su corazón, van a influenciar en usted, como lo hacen conmigo, para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y enseguida dicen de Nehemías 8, 9, la parte B, que quienes estaban escuchando este mensaje estaban llorando. Quizás usted se preguntará, bueno, ¿y por qué estaban llorando? Muy sencillo, porque cuando se predica la palabra de Dios, edifica en varios sentidos. ¿En qué sentidos? Por ejemplo, a veces escuchamos un mensaje donde somos redarguidos por algo que estamos haciendo mal, ¿o me equivoqué? Entonces aquí los judíos estaban llorando por eso, porque al escuchar, no sé cuál de los 5 libros del Pentateuco, el mensaje de este servidor de Dios, escucharon acerca de los pecados que ellos estaban practicando, pero también escucharon de las consecuencias de esos pecados que estaban practicando, pero a la vez también escucharon de las preciosas promesas de Dios a quienes se arrepienten. Y para darme a entender en esta parte de la enseñanza, si gusta buscarlo en su Biblia, si no su servidor le da lectura, para darme a entender en esta parte de la conferencia, leeré Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Leeré este texto en la Nueva Versión Internacional y dice, es una promesa hermosa de Dios: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor nuestro Dios, que es generoso en perdonar, y de él recibirá misericordia. Entonces, el mensaje pues del sacerdote Esdras, no sé por qué se me metió a la mente Elías, Esdras, así como dentro de él les redarguía por lo que estaban haciendo mal los judíos, al mismo tiempo los alegraba, porque Dios les decía, arrepiéntanse, dejen ya de hacer lo que andan haciendo, vuélvanse a mí, yo los perdono. Y enseguida, cuando los vieron llorar,
tanto el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras, los levitas, les dijeron, no estén quebrantados, ni llorando. De tal manera que ¿cuál fue la reacción en ese servicio, en esa reunión? ¿Cuál fue su reacción? Ahí está en Nehemías capítulo 8, versículo 12, si gusta leerlo nuevamente, si no, su servidor sí lo va a hacer para edificarla en esta parte de la enseñanza. Dice en Nehemías 8:12 que todo el pueblo se fue a comer, después que le dijeron, vayan, ahí hay comida, y a beber, y a obsequiar porciones, y dice que después, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces aquí debemos aprender esto, que la reacción de estas personas, no dice la cantidad, pero imagino que eran muchas, que estaban exponiéndose a esta enseñanza que estaba dando Esdras, ellos estaban alegres, ellos estaban jubilosos. Aquí pónganme atención, no por lo que estaban comiendo y bebiendo, no, sino porque ellos entendieron la voluntad de Dios. En este caso, por lo que leí en Isaías 55:7, que todo pecador que se arrepiente y se vuelve a Dios es perdonado. Enseguida Dios lo hace su hijo, su hija, y de ahí Dios por su gracia en Cristo le da multitud de beneficios. Entonces, una de las razones por las cuales tú y yo tenemos que estar gozosos siempre es porque Dios ya nos perdonó los pecados. ¿A cuántos de aquí nos ha perdonado los pecados Dios? Que dices, yo ya no debo nada delante de Dios. El día que Él me lleve a su presencia, entro en primera clase, porque a mí ya me perdonó los pecados. Eso es motivo para que estemos gozosos siempre. Como vaya la vida, como esté en la situación económica, como esté la salud, sea o escuches noticias locales, nacionales, a nivel mundial, que quieran alterar tu gozo, no, ni modo, orar por ellos, pedir por ellos. Si tienes alguna necesidad del tipo que sea, ir a Dios y tu gozo sigue, pero tu gozo no se va. Aunque se reduzca un poco, tu regocijo, tu alegría, ahí sigue. ¿A qué se debe esta enseñanza? Que un cristiano, una cristiana debe estar contento, debe estar alegre. Vaya como vaya la vida, no tenemos por qué estar tristes. Para eso no nos salvó Dios. Dios nos salvó en Cristo para que siempre estemos contentos. Ahora veamos un caso más extremo. Vayamos por favor al libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 30, porque el escuchar un mensaje, el gozarte, como que es un poquito así muy, no de tanto desafío, no de tanta exigencia para mantenerte con gozo. Pero ahorita vamos a ver un testimonio, que sí es de un nivel muy alto, pero a pesar de ello vamos a ver cómo estos hijos de Dios se gozaban. Espero que ya tenga ahí su vista en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 16 al 30. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Traducción Viviente, y dice así: cierto día, está hablando Lucas, él escribió el libro de los Hechos. Cierto día, dice el doctor Lucas, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Verso 17, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Verso 18, esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se molestó, se disgustó. Dice aquí, se exasperó en esta traducción. De tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Verso 19, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Verso 20, toda la ciudad estaba alborotada o agitada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Verso 21, enseñan costumbres o maneras de actuar que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Verso 22, enseguida se formó una turba
o gente que no falta, ¿verdad? Para hacer revueltas, dice, contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran, ¿qué? La ropa, y los golpearan con varas de madera. Verso 23, los golpearon severamente y después los metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Verso 24, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Verso 25, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escucharon. Verso 26, de repente hubo un gran terremoto. La cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. 27, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Verso 28, pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Verso 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pudo observar, pudo captar que Pablo y Silas estaban en una situación nada agradable. Porque ¿qué habían hecho Pablo y Silas? Un gran favor a esa jovencita que estaba poseída por un demonio. ¿Cuántos de aquí hemos orado y Dios lo ha sanado físicamente? ¿Cuántos de aquí hemos orado por enfermedades espirituales, emocionales y usted ha sanado? Que si no puedo dormir, me quiere explotar la cabeza, ya no sé qué hacer, y oramos y ¡paz! Usted es libre. ¿Le ha pasado? ¿Y después qué viene a usted? Primero, gratitud. Sí, gracias, Señor. Más de uno me dice a mí, más de uno, gracias, pastor. Yo le digo siempre, gloria a Dios. Bueno, entonces Pablo y Silas le hicieron un gran favor a esa muchacha, sacarle al demonio. Pero como pues habían vividores de ella, ¿verdad? Ya les echó a perder el negocio este Pablo. Inventaron. No, lo llevaron a las autoridades y dicen: no, estos cuates traen costumbres que no podemos practicar. A ver, ¿es mala costumbre que seamos personas justas? ¿Es mala costumbre que digamos la verdad? ¿Es mala costumbre que le hagamos el bien al prójimo? ¿Es mala costumbre que le respetemos al prójimo? Y muchas cosas buenas. Vea el de mente perversa. Le busque y acusaron a Pablo y a Silas. Y en esa acusación, ¿qué hicieron las autoridades? Pues estaban vendidas con ellos. Pues vámonos al botellón, Pablito. Silas, pero antes, ¿qué dice? Les quitaron la ropa. Dar con varas, de acuerdo a la ley romana, era hasta que se cansaba el que daba los varazos. Era una vara de madera, investigué todo eso. Entonces a Pablo y a Silas los hicieron que se acostaran, todo eso lo investigué. Y acostados los golpearon, principalmente en la espalda, hasta que se cansó el que golpeaba a Pablo y golpeaba a Silas. ¿Puede usted meter en su imaginación o trabajar un poquito en su mente cómo estaba la espalda de Pablo y Silas? ¿Cómo estaba? Mínimo con llagas, con úlceras, con hinchazón. ¿Estaban supurando sangre? Yo creo que sí, ¿no? Y después que les hacen eso a Pablo y a Silas, ¿qué hicieron? Enciérralos donde no puedan escapar, como si fueran los peores criminales. Y los llevó, dice, a la celda de más abajo. Imagínense cómo eran las celdas de ese tiempo. No había ni cemento ni nada, era pura tierra. Y luego dice que los aseguraron en el cepo. Para quizás a algunos no les es familiar este término, el cepo eran 2 troncos gruesos de madera que le cortaban unos pedazos para asegurar las piernas o algunos la cabeza. Pero en este caso dice la Biblia que los pies. Entonces a Pablo y a Silas le pusieron, imagínense, 2 troncos gruesos que le hacían una especie de circunferencia y ahí les aseguraron los pies. ¿Puede usted imaginarse cuánto le dolía a Pablo, cuánto le dolía a Silas el recostarse? Porque se tenían que recostar. Ya habían pasado todo el día en esta situación, los habían golpeado. ¿Va captando el mensaje? Porque esto es lo importante de esta parte del mensaje. Que cada uno no veamos esto así como,
esto es como historia. No, 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 no. Sí es historia, porque ya pasó, pero fue real, sucedió. Y cuando Pablo y Silas estaban en esa situación, ¿qué es lo más común para el ser humano? ¿Me lo puede decir? Quejarse. Ya ves, Pablo, ¿para qué se te ocurrió sacarle al demonio a esa muchacha? Por tu culpa aquí estamos, Pablo. Ahí Silas quejándose con el Pablo. Y el Pablo, ya cállate. Ahí ambos, ¿no? Yo le obedecí a Cristo y mira, Cristo, ¿dónde me tienes? Es lo más común, ¿no? Hay una quejadera impresionante. ¿Y qué me dice de gemidos? ¿Usted algún día se ha cortado un dedito, se ha quemado ahí con la plancha como su servidor, que de repente por estar aquí sí, cómo no, agarro la plancha donde está ya sabe usted, ¿no? ¿Usted ha gemido por algo? ¿Usted ha quedado con media ceja cuando prende el boiler y ya lo tenía prendido y ¡pua! A mí ya me pasó una vez. Se llevó medio copete y dos pedazos de ceja. Gime uno. O sea, le estoy ayudando para captar mejor el mensaje. Pues es lo más normal. La quejadera, la gemidera. Pero ¿qué dice la Biblia que sean Pablo y Silas? ¿Qué dice? O sea, el mismo que escribió que nos gocemos siempre, él lo vivió. O sea, él no escapó por ser el escritor de esos textos, que son varios textos que escribe Pablo acerca de mantenerse en gozo. Entonces, amada iglesia, para ir aterrizando esta parte de la conferencia, a pesar de sus llagas, a pesar de sus heridas, a pesar de que estaban supurando sangre, de que estaban atrapados por esos troncos de madera que con lo cual los aseguraban a los reos, en ese entonces ellos, en vez de estarse quejando, gimiendo, ellos lo que hicieron, ¿qué fue? Cantarle a su Señor, porque así dice el verso 25 de Hechos 16 en la Nueva Traducción Viviente. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Entonces, ¿de dónde brotó esto, amados? Ahorita que estábamos exaltando al Señor, ¿usted estaba alegre? Pues así estaba Pablo, así estaba Silas, con alegría, y además lo hicieron en alta voz, que todos los presos los oían. Le pregunto con cariño y respeto, usted como su servidor puede ver el gozo de Pablo y de Silas por encima del dolor que le causaban las heridas. ¿Sí lo puede ver? Exactamente. Es como usted y yo, si somos cristianos, cristianas, debemos vivir contentos como vaya la vida. Nos golpean, nos fraudean, nos meten a la cárcel de manera injusta. ¿A cuántos han metido aquí a la cárcel de manera injusta? A mí ya me metieron, pero lo estoy diciendo. Una mujer inventó un delito que yo nunca cometí. Fue con el comandante de la policía y le dijo, es que ese hombre me debe dinero. Y como esa mujer era amante del comandante de la policía, pues me metieron a la cárcel. Yo estaba en un parque en esa ciudad comiéndome una nieve, eran como a las 2 de la tarde, cuando me veo rodeado de policías municipales, y como usted ya sabe que no sabe uno de quién cuidarse, para no decir más, ¿verdad? Porque si no, capaz que vienen ahorita y me dicen, estás hablando mal de nosotros, ¿verdad? Mejor ahí me quedo. Me rodearon y yo le dije, ¿y ustedes qué, quieren nieve o qué? No, venimos por usted, está detenido. ¿Y yo qué hice? Me dice, póngase flojito, si no ya sabe. Si no ya sabe, le vamos a dar una buena y de todas maneras lo vamos a llevar. No, le dije, ni me toquen. Así les dije, ni me toquen. Yo me subí a la patrulla, me llevaron, el juez me dijo al bote, le dije, ¿y de qué o qué? A la celda. 2 noches en una prisión municipal, y caí en viernes, todavía más suave. Todos los borrachitos, drogadictos que ahí. No hubiera visto, no dormí 2 noches. Terrible. Al tercer día le digo al juez calificador, oiga, ¿y yo qué hago aquí? No sé. Al 4.º día llegó una mujer que me conocía y me dijo, Arturo, ya pagué la multa. ¿Y por qué? No, pues yo me fui con el juez, le dije, oiga, me meten al bote sin saber por qué.
Y luego vienen y pagan una multa. ¿Qué crees que me contestó el juez calificador? ¿Qué crees que me contestó? Me dijo, este hotel no es ya gratis. Así me dijo, este hotel no es ya gratis, se paga. Y no le cuento las otras cosas horribles, que viví dentro de la cárcel. No, de que hay situaciones así, las hay. Pero yo no salí amargado. Fue una experiencia más. ¿A qué quiero llegar con esto? Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuáles sean tus problemas. Pero si tú eres cristiano o cristiana y no tienes gozo, trabaja esto en tu corazón. Trabaja esto en tu corazón, te va a dar más textos todavía para ayudarte más, para edificarte más. Nada debe quitarte el gozo. Quizás se baje un poquito, pero tu gozo debe estar ahí. ¿Cuántos están atravesando ahorita por una situación muy difícil? ¿Me pueden decir cuántos? ¿Puede levantar su mano? Al final vamos a orar. Vamos a orar. Pero el gozo a todo nacido de nuevo, a toda nacida de nuevo, es algo que debe estar en ti. ¿Por qué? Es lo que caracteriza a un cristiano. Es lo que caracteriza a una cristiana. Ahora que falleció mi amada hermana, funcionarios de gobierno, tanto de una de mis hermanas como de la otra, porque una es doctora en economía, es investigadora de la UDG, llegaron 2 rectores de la UDG ahí, más funcionarios de muy alto nivel al funeral. La otra es auditora de la Presidencia de la República, llegaron gente de un alto nivel del gobierno federal, estatal ahí, y ellos se preguntaban. De hecho, uno de los rectores me preguntó a mí de la UDG, oiga, ¿y usted por qué está así? Le dije, gracias a Dios. ¿Usted cree en Dios? Me dijo el rector. Claro. Mi hermana le dijo, es pastor, y me abrazó el rector. Ay, me gozo que usted es cristiano. ¿Y qué es pastor? Es ministro, me dijo él. Le dije, pues sí, por la gracia de Dios. Si usted me pregunta, ¿no lloró? Claro, yo vi cuando falleció mi hermanita. Yo estaba ahí. 1:47 de la mañana, el día martes falleció. Y yo vi, derramé unas lágrimas, pero el gozo nunca se me fue, ni se me irá. ¿Por qué? Porque ese es un rasgo del cristiano. Y le explico al final por qué los cristianos nos gozamos y por qué, con todo cariño y respeto, los que aún no aceptan a Jesús no se pueden gozar. Es solo momentáneo. Vamos a ir a la playa de vacaciones. ¡Oh, hurra! Porque ahí no dicen aleluya, ¿verdad? ¡Hurra! Vamos a ir a Vallarta, a Cancún, vamos a ir a... Pero ya regresan de Vallarta y Cancún y con la pila abajo, con todo cariño y respeto, Es nada más para darme a entender, pero es sin faltarle respeto. Y como lo leímos ya, por lo que vengo enseñando, de cómo Pablo y Silas, a pesar de todo lo que sufrieron, ellos se gozaban por encima de estos problemas, ya lo leímos, pero esta situación se da por la siguiente. Si gusta buscarlo, si no, solo escúchelo, ahí en Nehemías capítulo 8, verso 10, la parte B. Nehemías capítulo 8, verso 10, la parte B, dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir gozo? Del vocablo hebreo kajedá, kajedá. Lo que significa pues en nuestro idioma, traducido al español, quiere decir movimiento grato y vivo del ánimo. Movimiento grato y vivo del ánimo. Y dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza, del vocablo hebreo maos, con Z, maos, que quiere decir vigor, ánimo y defensa, contra la queja, contra el descontento y la tristeza. Repito, fuerza, vocablo hebreo maos, vigor, ánimo, defensa, contra la queja, el descontento y la tristeza. ¿Quién es el que nos mantiene así? El gozo de Jehová. Y está en todo hijo de Dios y en toda hija de Dios. Si usted me pregunta, oiga, ¿y por qué? Porque el gozo del cristiano, el gozo de la cristiana es uno de los rasgos que tiene que haber en él, porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Es qué? Fruto del Espíritu Santo. Lo puede usted leer en Gálatas, capítulo 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Ahí habla de los 9 rasgos. Y todos los tenemos que tener, todos. Así como enseñé del amor el domingo anterior, hoy estoy enseñando del gozo. El amor en un cristiano tiene que estar. El gozo en una cristiana tiene que estar. Y la palabra gozo de Gálatas 5, 22, del vocablo griego kará, en nuestro idioma quiere decir alegría.
deleite, satisfacción, regocijo en toda ocasión y circunstancia. Te lo vuelvo a decir. La palabra gozo que aparece en Gálatas 5:22, del vocablo griego kará, en nuestro idioma quiere decir alegría, deleite, satisfacción, regocijo en toda ocasión y circunstancia. ¿Quiere verlo en la Biblia? Vayamos por favor juntos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 18 y después versículo 20. San Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 18 y después versículo 20. Espero ya lo tenga delante de su vista. Leamos juntos de favor en voz alta. Voy a leerlo en la versión Reina Valera. Dice el 15: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, ahí atención, se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Y al niño, ¿dónde? Acostado en el pesebre, o sea, Jesús ya era grandecito. Verso 17, y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Verso 18, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Versículo 20, y volvieron los pastores. ¿Cómo volvieron? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían ¿qué? Oído. ¿Y qué más? Visto, como se los habían dicho. Observó usted en el versículo 20 que en cuanto ellos constataron que lo que el ángel les dijo, que ya había nacido el Salvador de este mundo, observó que los pastorcitos en automático o de manera espontánea, ¿qué brotó de ellos? Según el versículo 20, dice ahí que iban glorificando y alabando a Dios. ¿Fruto de qué? De la alegría. ¿Fruto de qué? Del regocijo, porque su Salvador ya había nacido. Pero ¿qué me dice de una persona cuando es libertada de su pecado? O mejor aún, cuando es libertada del dominio del pecado y por consecuencia de la muerte eterna. ¿Qué manifiesta estas personas? Vayamos al libro de los Hechos, por favor, al capítulo 13. Versículos 26 al 39 y después versículos 42 al 48. Hechos, capítulo 13, versículo 26 al 39 y después 42 al 48. Dice Hechos 13, 26. Voy a leer en la versión Reina Valera también. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros que teméis o respetan a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, dice aquí el apóstol, no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Verso 28, y sin hallar en él, es decir, en Jesús, causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él, ¿quién es él? Jesús, estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Verso 30, mas Dios, ¿qué hizo? Le levantó de los muertos, lo resucitó. Y él, Jesús, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él, Pedro y todos los que andaban con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Verso 32, y nosotros también, dice Pablo, os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Verso 34, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. 35, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Quién? David. Mas aquel a quien Dios levantó, que dice el apóstol, no vio corrupción, Jesús. Verso 38, sabed pues esto, varones hermanos,
que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés, que le dice a los judíos, no pudiste ser justificados o declarados sin pecados, en él, Jesús, es que justificado, declarado sin pecado, todo aquel que cree. Sigamos leyendo, versículo 42 al 48. Cuando salieron ellos, ¿de qué? De la sinagoga de los judíos, un lugar como estos, un local, una congregación, que dice, los gentiles o no judíos les rogaron que el siguiente día de reposo o sábado les hablasen de estas cosas. Verso 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, es decir, de los que se congregaban ahí en ese lugar, que dice, siguieron quiere decir que se convirtieron a Cristo, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, que les persuadían o los convencían que perseveraran, se quedaran ahí, crecieran en la gracia de Dios. Verso 48, el día siguiente de reposo o sábado, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos, y rebatían, contradecían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero, porque esa fue la orden a los judíos, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis o no la quieres, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles, verso 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, le dijo Jesús a Pablo, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hasta el 48 vamos a leer, ¿qué dice ahí? Los gentiles, oyendo esto, ¿qué? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué sucedía con los no creyentes? Se enojaban. ¿Qué sucedía con los creyentes? Se regocijaban. Imagínense a mí el día que Dios me perdonó, pero más que nada cuando me di cuenta que yo ya era salvo. A partir de ahí yo solamente me he gozado y me he gozado y me he gozado. He vivido experiencias tristes, amargas, dolorosas, sí. Cuando estaba empezando en el cristianismo, muy novato, en una ocasión ya no quería ni ir a congregarme, porque según yo el que predicaba ahí, solo a mí me aventaba pedradas. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Sí o no? Personas que vienen a la congregación dicen, el pastor lo dijo por mí. Bueno, es que la palabra es viva, la palabra redarguye. O sea, la palabra nos muestra la condición. No es el pastor. El pastor no tiene ese privilegio. El privilegio es de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Y Dios lo hace por tu bien. Entonces, como empezaba a asistir a la iglesia cristiana y cada predicación eran 2, 3 pedradas, dije, no, ya no voy. No, así no juego. Dije, hay unos vidrios. Y ahí me quedé en mi casa viendo a las Chivas del Guadalajara contra el Atlas todos los domingos. Hasta que alguien llegó de casa de oración y me dijo, oye Arturo, ya no te hemos visto. No, pues es que ese pastor cada vez que predica me insulta. Y se empezó a reír el hermano. Y dijo, no Arturo, lo que pasa es que la palabra de Dios te hace ver tus pecados. Me dijo, ¿tú haces esto? Sí. Ah, pues ahí está. ¿Tú haces esto también? Sí. Pues luego, ¿qué querías? Pues la palabra de Dios incomoda, te declara culpable, te avergüenza, pero es para tu bien, te está haciendo ver dónde estás mal, para que de ahí tú digas, ya no quiero hacer esto, ayúdame Jesús, ayúdame Padre. Y entonces ya viva la vida cristiana. Yo le dije, gracias hermano porque viniste, porque yo pensaba que ese hombre me estaba faltando el respeto. Me dijo, no, dale gracias por su vida, que te predica bien. Y así fue como regresé a Cristo. Y ahí ya se me quitó la niñería, usted me entiende, ¿verdad? Se me quitó lo de niñote y ya me empecé a congregar. Y con alegría y con gozo. Son 30 años ya en Cristo, hermanos. En 30 años no tiene usted idea cuántas decepciones, desilusiones, golpes, infinidad de veces he sido herido, como no tiene usted idea. Más de una ocasión me han inventado pecados que yo no he cometido, me han hecho llorar, como no tiene usted idea, hermano. Pero el gozo del Señor no se va, ahí está,
¿Por qué está ahí? Se lo dije anteriormente. Es fruto del Espíritu Santo. Escuche, ¿qué es fruto del Espíritu Santo? Como el gozo, para que quienes quizás nunca lo habían oído. Funciona así. Nuestro espíritu regenerado, recuérdense que al nacer de nuevo, se regenera tu espíritu, alma y cuerpo. Pero bueno, vuelvo a decirlo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es el espíritu regenerado, impulsado por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es nuestro espíritu regenerado, impulsado por el Espíritu Santo. Aquí pónganme más atención, es para su edificación. En un hijo, en una hija de Dios que tiene, si está escribiendo, póngalo con mayúsculas. En un hijo de Dios, en una hija de Dios que tiene, si lo quiere poner con mayúsculas, una relación viva y activa con Cristo todos los días. Lo vuelvo a decir, que tiene una relación viva y activa con Cristo todos los días. Aquí está el secreto del gozo. El gozo no va a estar en ti si no estás con las Escrituras diario. El gozo del Señor no va a estar en ti si no te congregas por lo menos cada domingo. El gozo del Señor no va a estar contigo si tú no estás orando. Desde gracias Señor por un día más, Señor dame sabiduría, en esta palabra no entiendo, por favor revélame, te lastiman, te hieren Señor, yo lo perdono en tu nombre, te suceda lo que te suceda, Señor, ahí te entrego esto Señor, ahí te llevo esto. Usted tiene un problema, no lo deja dormir, puede ser económico, familiar, laboral o de otra índole. Hay personas que van a la iglesia cristiana que su vida familiar está bien, su vida económica está bien, su salud está bien, pero no duermen porque dicen, no, es que ya escuché en la noticia que hay más de 12,000 cabezas nucleares. No hombre, con esas cabezas nucleares acaban con la tierra como 20 veces y no duermen. Y si Rusia se le ocurre aventar una de esas aquí a Estados Unidos y Estados Unidos contesta y luego Rusia no le atina bien y llega hasta Ocotlán, hijos, ya no duermo. Hermanos, si cae una bomba nuclear en ese momento nos vamos al cielo. Hasta se acelera más nuestra ida, hermanitos. El gozo del Señor, nada te lo tiene que interrumpir, ni nadie. He ahí pues el tener una relación viva. Si no pasas tiempo en la Escritura, si no te dispones a desprenderte, a sacarte de ti todo lo que no te deja tener paz, es que hablaron mal de mí, es que me vio mal, es que, no. Por favor, amados, por favor, amadas, desde adolescentes hasta la edad que hay aquí en esta congregación hoy, o nos hagan favor de escuchar, saca todo eso, llévalo a Dios. ¿Qué nos dijo Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, verso 7, si no me equivoco, que por nada debes estar afanoso, por nada debes estar ansioso, porque Él tiene cuidado de ti? Pues vámonos para afuera. No permitas que nada ni nadie te robe el gozo del Señor. Nada. ¿Sabe qué? Va a haber un recorte porque la empresa tronó y pues lo tenemos que despedir. ¿Eso te va a quitar el gozo? Para nada. Solo dile, gracias Padre, porque ahora me vas a dar un buen empleo. Punto. Y Él te va a mejorar. ¿Quieres ver por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Acompáñame por favor en tu Biblia al Salmo capítulo 16, versículo 11, la parte B. Salmo capítulo 16, versículo 11, la parte B. Solamente es en la presencia de Dios donde hay gozo. Y es diario, no es cada vez que gustes, no, es todos los días. Dice el Salmo 16, 11, la parte B. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice en la versión Dios habla hoy: hay gran alegría en tu presencia, hay dicha eterna junto a ti. En la versión Reina Valera, que es la que mayoritariamente leemos, dice el Salmo 16, 11b: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Este mismo versículo, o Salmo 16, 11b,
pero en la traducción lenguaje actual dice así: en tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. A ver, ¿cómo es que estamos en la presencia de Dios? ¿Cómo es que podemos estar junto a Dios? ¿Qué no es a través de la oración? ¿Qué no es a través de una fe viva que tiene movimiento, hechos? De la única manera. No es posible que un cristiano y una cristiana, como decía una religiosa por ahí, sea un santo triste. ¿Me di a entender? Decía una mujer por ahí. ¿Cómo que un cristiano es un santo triste? No, tiene que estar contento siempre. Y peor aún, tener que tomar antidepresivos para calmar la ansiedad. No, si hubiera alguien aquí que toma antidepresivos y gusta, venga conmigo al final, voy a orar por usted. Para que Dios saque de usted todo lo que no le deja gozarse y lo tiene entristecido o lo tiene deprimido. Hay muchas cosas que están en contra nuestra, pero ninguna de ellas nos debe deprimir, sino al contrario, nos debe ayudar para que ahí veamos las verdades del Evangelio, el poder de Dios obrando en nosotros. ¿Para qué? Para que estemos alegres, jubilosos siempre. Sigo enseñándole lo que dice este texto, lo que ya leí del Salmo 16:11, la parte B en 3 versiones diferentes. Lo que dice ese texto, como se lo dije de alguna forma, se lo digo de otra manera. Lo que dice este texto es real únicamente en un cristiano, en una cristiana que vive en comunión con Dios a través de Cristo día a día. Día a día. No descuide eso. Que no le robe el tiempo su trabajo para no tener comunión con Dios. Que no le quite el deseo de estar con Dios, sus problemas que tiene. En cada problema, por favor, iglesia, vayamos a Dios y el gozo del Señor estará presente en usted como en mí. Vea lo que dice ahí. Busco la cita antes de dársela para ver si es esta y no equivocarme. Sí, es San Lucas capítulo 15, por favor. San Lucas capítulo 15, versículo 9, la parte B al versículo 11. San Lucas capítulo 15, versículo 9b hasta el verso 11. Estas son palabras de Cristo, Estas son palabras del Señor. Espero ya lo tenga delante de su vista. San Lucas capítulo 15, verso 9, la parte B. Y es nuestro amado Cristo. ¿Cómo dice en la parte B del verso 9? Gozaos conmigo, porque he encontrado, perdón. Creo que me equivoqué, sí. Pensé que era pero no. No, déjelo busco, porque necesitamos leer este texto. Sí habla de gozo ahí, pero el texto que yo le quiero leer es otro que también habla del gozo, y que es porque Cristo ya nos lo dio, en Él ya lo tenemos. Deje encontrarlo. Creo que va a ser en el Evangelio de San Juan. Sí, va a ser San Juan, capítulo 15, perdón. Lo que pasa es que aquí en mis notas no anoté el Evangelio. San Juan, capítulo 15, versículo 9, la parte B al versículo 11. Perdón, estaba dando mal la cita. Dice San Juan, capítulo 15, verso 9, la parte B: permaneced en mi amor. Dice el verso 10: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Por favor, leemos en voz alta el verso 11. ¿Cómo dice? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté ¿qué? En vosotros, y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. ¿Qué es cumplido? Hecho. Este mismo texto en la versión Nueva Traducción Viviente, San Juan 15:11, dice, Jesús dice: les he dicho estas cosas, las que menciona que leímos antes, para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. ¿Cuál es el secreto entonces para el gozo del Señor?
constantemente, las más veces posibles. Estar poniendo por obra sus mandamientos. De eso habla el verso 9b, el verso 10 y aterriza en el versículo 11. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, ¿cuál va a ser la consecuencia lógica? ¿Cuál va a ser la consecuencia lógica si estamos pasando tiempo con Dios en su palabra y orando? Que vamos a hacer su voluntad. En algunas cosas nos quedaremos cortos, no lo haremos a la perfección, quizás fallaremos, allá muy lejos cometeremos alguna falta, pero generalmente estaremos viviendo en el Evangelio de Dios. Por consecuencia, ¿qué va a haber? Alegría, gozo. Dígame, ¿en qué conciencia hay tristeza? ¿En qué conciencia hay culpa? ¿En qué conciencia hay malestar si está haciendo lo que le agrada a Dios? Dígame, ¿en qué? En ninguna. Pero ahí está el secreto para tener gozo. El gozo, pues, no es vivo la vida como yo quiero, como soy cristiano, yo debo mantenerme en gozo. No, así no es. Así no es. Cuando usted y yo cometemos una falta, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo está? Nos acusa, nos hace sentir mal. ¿Dónde hay gozo ahí? No hay. El gozo está, repito, cuando estamos en comunión con Dios constante. Y cuanto más, para aquellos que no están familiarizados con la palabra comunión, comunión quiere decir compañerismo o interactuar con Dios, eso quiere decir comunión. Compañerismo, caminar de la mano de Él, siguiéndolo a Él, eso quiere decir la palabra comunión. Aterrizando esta conferencia, retomo esta no lo habíamos leído. Filipenses capítulo 3, versículo 1, la parte A. Ahí termino. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Porque iniciamos en Filipenses capítulo 4, verso 4. Pero en este momento, para aterrizar esta enseñanza, conferencia, concluyo en Filipenses capítulo 3, versículo 1, la parte A. Espero ya lo tenga delante de su vista. Voy a leer este texto en la versión nueva, traducción vivientes. Dice así en esta traducción: por lo demás, hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Lo vuelvo a leer. Por lo demás, hermanos, ¿quién está hablando aquí? Pablo, el apóstol. Pase lo que pase, alégrense en el Señor. Cuando Pablo escribe este texto, él estaba en la cárcel otra vez. ¿Dónde estaba el apóstol cuando escribió esta carta? En prisión. ¿Y por qué estaba en la cárcel? Por predicar lo que predicaba. Que Cristo había sido muerto y que Cristo había resucitado. ¿Era injusta la detención de Pablo? Sí. Y si predicamos acerca de las detenciones injustas en México y donde sea, abundan. Pero ¿para qué? El tema de esta mañana, o el mensaje de Dios de esta mañana, es que los cristianos nos gozamos. Los cristianos siempre estamos con regocijo, o muy alto, o un nivel medio, un poquito abajo, pero siempre regocijándonos. Entonces ahí viene la gran pregunta para usted y para mí: ¿cómo está el gozo de Dios en nosotros? Porque es el gozo de Dios. Usted y yo no lo producimos. Es de Dios por el Espíritu Santo que impulsa nuestro espíritu regenerado. Le preguntó: ¿cómo está el gozo en usted? ¿Es así como Dios nos los predicó? ¿O solo hay alegría cuando es quincena y cobro mi cheque? ¿Solo es alegría cuando el esposo dice: vámonos a las tostadas de pata que tanto te gustan? ¿No? O, ¿sabes qué? Ya reservé en X Playa ahora para estas 2 semanas que vienen de descanso y nos vamos a la playa. ¿Es así nada más? Esa es para ayudarnos, un cuestionamiento. O el gozo es como esté en la vida, como vaya la vida. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu presencia aquí en este lugar. Reconocemos que eres tú y nadie más que tú, Señor, quien aquí en esta reunión de este servicio, Señor, eres tú el que
Eres tú, Señor, el que nos ha venido a ministrar, el que nos ha venido a hablar. Reconocemos que es tu palabra, las Escrituras, la Biblia. Aquí no ha hablado un hombre. Usaste a un hombre porque tú quisiste. Porque si tú quisieras, no usaras a los humanos. Tú eres más que suficiente para enseñarnos, pero a ti te place usar a los humanos para hacer esta labor, este trabajo de instrucción. Si usted a través de este mensaje se identificó y usted vive en gozo, a pesar de situaciones muy difíciles, complicadas, en casa, fuera de casa, en cualquier lugar. Si usted se identificó y usted tiene gozo, pues es justo que le diga al Señor: muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias, porque si tú no estuvieras en mí, porque yo tengo comunión contigo, estudio la palabra de Dios, quizás no diario, pero muy continuamente, oro contigo, hablo contigo, dialogo contigo muy a menudo. Y eso no es por eso que en mí esté esa alegría. Es por tu gracia, Señor. Así es que, gracias. Pero si usted se expuso a este mensaje y se le hizo extraño este mensaje y dice: no, pues alegría yo solo tengo cuando hay pues días, momentos que provocan alegría, pero fuera de ahí en mí no hay alegría, ni siquiera hay paz. Si hubiera 1 o 2 personas, no sé, y quiere que oremos juntos, oremos usted y yo. Orar es hablar con Dios en voz audible. Y haga conmigo esta oración, si usted está de acuerdo. Dígale: Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco porque a través de este mensaje hoy entendí que un cristiano, una cristiana, se mantiene en alegría, en regocijo, a pesar de cualquier situación. Y en mi caso no es así. Yo estoy alegre si hay situaciones, circunstancias que provocan la alegría, pero si hay circunstancias adversas de diferentes tipos, pues la verdad es que yo no tengo alegría. Yo estoy molesto, estoy intranquilo, quejándome. Ahí dígale al Señor: Señor, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero conocerte a ti. Visítame, por favor. Visítame. Mi necesidad más grande, lo entendí hoy, no es el dinero. Mi necesidad más grande, lo entendí hoy, no es mi salud física. Mi necesidad más grande, lo entendí hoy, no es el negocio, no es mi negocio. Mi necesidad más grande no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos. Mi necesidad más grande no son paseos, diversiones. Mi necesidad más grande eres tú, Señor. Te necesito a ti, Señor. Por favor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Visítame, Señor. Visítame, porque es por el Espíritu Santo que alumbras mi entendimiento, que alumbras mi ser interior, que todas las tinieblas, oscuridad y dureza de mi corazón, por estar creyendo en algo que no es tuyo, yo estoy hundido en tristeza, en llanto, en dolor. Así es que, Padre, vengo humillado a suplicarte en el nombre de mi Señor Jesucristo que por favor tengas misericordia de mí y por mi Señor Jesucristo derrames de tu gracia en mí y me hagas un varón, una mujer entendido en tu voluntad, para que a pesar de todo lo que estoy pasando, de todo lo que estoy sufriendo, yo me goce, porque esa es mi fuerza contra cualquier cosa. Y si usted es un cristiano, una cristiana que está siendo abatido grandemente por problemas muy fuertes, dígale: Señor, yo necesito que me fortalezcas. Yo necesito que tu gozo, Señor, me sea revelado a mi corazón. Y de esa manera, yo pase esta prueba, yo pase por este desierto. Y finalmente, porque yo sé, tú eres justo, encontraré lo que tú y solo tú me puedes dar: alegría, alegría y alegría
hasta que se solucione mi problema. Gracias, Señor. Gracias, gracias.